Gracias. Continuamos. Pregunta 96125 relativa al estado de la negociación de la Ley 5/2024, formulada al presidente del Gobierno por la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias a los miembros de la mesa por permitirme hacer esta pregunta, como creo que es de justicia, no a la presidenta. Señor presidente, hace unos días, hace un mes aproximadamente, conocimos que el Gobierno de Aragón sí va a negociar esa ley de energía con el Gobierno de España, va a tratar de resolver esas discrepancias que tiene el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón en cuanto a una ley que para nosotros es fundamental y es importantísima. Esa ley de energía sí que es la que tiene que hacer desarrollarse Aragón. Esa ley de energía es la que tiene que hacer que esas grandes empresas puedan venir a Aragón, y nos preocupa extraordinariamente saber qué es lo que va a pasar. Si nos va a pasar como la última vez y nos la van a acabar tumbando, si estamos avanzando en la negociación, si se ve una predisposición por parte del Gobierno de España para llegar a acuerdos y, sobre todo, si nos van a permitir ejercer el autogobierno, que es algo que nos preocupa. ¿En qué estado está? ¿Qué están haciendo? Si han tenido alguna reunión, cuéntenos lo que nos pueda contar y más adelante le daré también alguna otra opinión. Muchas gracias. Señor Izquierdo, la mesa le agradece su agradecimiento y yo, en mi nombre propio, le pido que no nombre a esta presidenta de un asunto que está judicializado y no ha lugar. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Yo también me alegro, señor Izquierdo. Yo también me alegro, porque ayer hablábamos además de la capacidad de coordinación del Partido Aragonés para aunar voluntades, y este es evidente que es un nuevo caso, ¿no? Es un nuevo caso no solamente de la capacidad del Partido Aragonés para aunar voluntades, sino que es un nuevo caso de cambio de opinión del Partido Socialista. Es el Partido Socialista quien le negó a usted la posibilidad de hacer preguntas, y ahora el Partido Socialista ha cambiado de opinión y le permite a usted hacer preguntas. Lo digo porque yo no voy a hacer referencia a nadie de la mesa, pero los únicos que han cambiado, no voy a hacer referencia a nadie de la mesa. Señor presidente y señor Izquierdo, yo no soy la protagonista en esta pregunta al presidente. Les ruego que dejen de aludirme. Gracias. Acabo de decir que no voy a hacer referencia a nadie de la mesa. A nadie de la mesa. ¿No? Claro. A ver si en un parlamento no se va a poder hacer referencia a la mesa sin hablar de los miembros de la mesa. No. ¿No? Por regla general, no. Pues viva la democracia, señora presidenta. Gracias, señor presidente. A la cuestión. Pero mire, en cualquiera de los casos, los que cambian de opinión son los diputados socialistas. Los diputados de Vox no han cambiado de opinión. Defienden lo mismo que defendían para que el señor Izquierdo preguntara. En cualquiera de los casos, señor Izquierdo, creo que vamos a tratar de que esa ley entre en vigor con todos y cada uno de los artículos. Estamos negociando con el Ministerio y esperamos que esa negociación respete a esta Cámara, respete la autonomía de nuestra comunidad autónoma y podamos hacer que la ley sirva para que más proyectos industriales, beneficiándose de las condiciones energéticas que establezca esa ley, vengan a nuestra comunidad autónoma. Gracias. Gracias, señor presidente. Señor Izquierdo. Gracias, señora presidenta. Hay algunos artículos que nos preocupan especialmente y que son motivo de discrepancia. El 4, el 8 y el 11, que regulan claramente, y usted lo conoce, esas líneas directas de autoconsumo para las grandes empresas, que es una cuestión fundamental. Si este artículo se derogase por parte del Gobierno de España, sería imposible la instalación de las grandes empresas, porque es el hecho diferencial que ya tenía la ley anterior y que tiene esta, en esa ley que nosotros estuvimos de acuerdo en la legislatura anterior y que seguimos estando de acuerdo en esta. Nosotros pensamos que es fundamental que esta ley salga adelante con el mayor consenso por parte de los dos gobiernos, lógicamente. Pero ¿qué pasaría, señor presidente? Imagine que ese artículo 4, 8 y 11 fuesen derogados porque el Gobierno de España no aceptase una negociación. ¿Qué pasaría con las grandes inversiones? Que eso que parece que algunos no se enteran de lo que está pasando en esta comunidad o no se quieren enterar, parece que a algunos solo les preocupa su discurso. ¿Qué pasaría si ahora estos artículos, por una discrepancia que entiendo lógica por parte del Gobierno de España, lógicamente cada uno defiende sus intereses, pero en esta que es la ley, la mayor muestra de autogobierno que ha hecho este Gobierno de Aragón y que también hizo la anterior, que nosotros apoyamos anteriormente y apoyamos ahora, porque es la única forma de que Aragón pueda despegar, controlar
controlar su energía, esa energía que produce, que parece que a algunos les preocupa mucho que la produzcamos, pero no quieren que la utilicemos aquí, porque algunos votaron en contra de esta ley, que es la única herramienta que podemos tener en Aragón para poder utilizar nuestra energía. Eso parece que no le importa a nadie. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con los grandes proyectos, con esos más de 40.000 millones de inversión? ¿Qué pasaría si esta ley, que solo aprobó una parte de este Parlamento, porque hay otros que les da igual, prefieren chafarse un dedo a que al de al lado le vaya bien, prefieren perjudicar a todo Aragón a costa de mantener sus posicionamientos, aunque sean perjudiciales? Lo estamos viendo en algunas provincias, como por ejemplo la de Teruel. Cuando algunos dicen la verdad y explicamos que a Teruel no llegan centros de datos porque no hay energía, cuando algunos mienten y dicen que la producción energética de la provincia de Teruel está absolutamente masificada y la provincia de Teruel solo produce el 20% de la energía renovable porque el 47% lo produce la provincia de Zaragoza y no ha dicho nadie absolutamente nada, cuando se miente día tras día, cuando se convierten las mentiras en un mantra y la gente se las empieza a creer, existe un peligro real de confusión. La provincia de Aragón que más energía renovable produce es la de Zaragoza. Por eso llegan los centros de datos a Zaragoza. Que dejen ya de mentir y dejen de engañar a la gente. Por eso vienen los centros de datos a Zaragoza y la siguiente que más energía renovable produce es Huesca. Por eso los centros de datos también van a Huesca. Y a Teruel no viene ningún centro de datos porque no hay energía suficiente y la única posibilidad que había de repartir la energía la han judicializado los compañeros políticos, los historiadores y comeflores de la provincia de Teruel, que son los aláteres de los sindicalistas y políticos que cada día dicen una cosa, pero siempre engañando a la gente. ¿Qué vamos a hacer, señor presidente, si el artículo 4, 8 y 11, que son los más importantes, son derogados por parte del Gobierno de España? ¿Qué vamos a hacer si no llegamos a un acuerdo? ¿Cómo le vamos a explicar a los aragoneses que esta ley, que es fundamental y que sabe que nosotros defendemos y que la hemos defendido siempre, cómo vamos a conseguir que las empresas se queden en Aragón y no se vayan a otro lugar? Porque imagínese que esta ley queda derogada, o una parte de ella, y otra comunidad autónoma aprueba una parecida y esa sí que entra. Y creo que me está entendiendo. ¿Qué pasaría? ¿Qué nos pasaría a los aragoneses? ¿Qué pasaría? Porque claro, es muy importante la ley del paisaje, es importantísima y estoy de acuerdo. Pero fíjese, ¿qué pasaría si esta ley se cae? ¿Qué pasaría si esta ley se tumba? ¿Qué pasaría si esta ley no hay nadie que llegue a un acuerdo y seamos capaces de traer la mayoría de las empresas posibles o de conseguir que se queden? Porque si el artículo, insisto, 4, 8 y 11 se derogan, no tendremos centros de datos en Aragón, o por lo menos no los que había prometido. Desde luego, la provincia de Teruel, que se olvide mientras sigamos teniendo los comandos talibanes en la misma. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor presidente. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señor Izquierdo, yo he de decirle que me preocupan los artículos que usted ha citado, pero me preocupan todos los artículos que están recurridos por parte del Gobierno de España. No solamente unos, me preocupan todos. Yo puedo compartir con usted que no todos tienen la misma importancia, que no todos tienen... Pero se lo digo a efectos de que nosotros vamos a negociar y vamos a defender todos y cada uno de los artículos de la ley. No vamos a defender unos más que otros, vamos a defender todos con la misma intensidad. Y eso significa que lo vamos a defender con ánimo constructivo, con voluntad de llegar a acuerdos, pero lo vamos a defender con uñas y dientes. Ya hemos tenido las primeras reuniones con el Ministerio para tratar de llegar a un acuerdo. Es verdad que cuanto más lleguemos en el acuerdo, menos posibilidades le dejamos a un tribunal que tenga que decidir el día de mañana y, por lo tanto, entenderá que la voluntad de este Gobierno es la de llegar al mayor número de acuerdos dentro de la negociación que hay entre las administraciones. Es evidente que no descartamos la posibilidad de tener que establecer un recurso. Es evidente que no descartamos, y usted lo sabe, la posibilidad de tener que ir a los tribunales. No descarte que un centro de datos vaya a Teruel. No lo descarte. Esto, señor Izquierdo, es que no, los centros de datos no van a Teruel. Oiga, no descarte que haya un centro de datos que pueda acabar yendo a Teruel. Yo le aseguro que el Gobierno va a trabajar para que un centro de datos o más puedan acabar yendo a la provincia de Teruel.
Y créame que será una magnífica noticia para todos los aragoneses. En cualquiera de los casos, señor Izquierdo, yo hay algo que quiero que sepa, que creo que usted lo sabe. La ley es importantísima, pero lo que estamos haciendo con la tramitación de la energía renovable antes de que se apruebe la ley, lo digo porque todos los proyectos que han venido, los 40.000 millones de los que usted hacía referencia, han venido antes de la ley. Esos 40.000 millones no tienen en cuenta la ley. Si tuviéramos una ley aprobada que mejorara las condiciones de hibridación y de autoconsumo, seríamos todavía más atractivos. Pero el atractivo de Aragón es anterior a la ley. Y Aragón ahora tiene un atractivo fundamental, que es lo que ocurre en el INAGA. En el INAGA este Gobierno ha invertido 4,5 millones de euros. No solamente en que sean los funcionarios y no consultoras externas, sino en reducir el número de expedientes que están fuera de plazo en resolución. Hoy hay un 55% menos de expedientes fuera de plazo en el INAGA con este Gobierno de los que había con el Gobierno anterior. Y ese es un cambio fundamental para que tengamos mayor seguridad jurídica y para que Aragón siga apostando por proyectos de energía. Muchas gracias, señor Izquierdo. Gracias, señor presidente.